La propuesta del Partido Socialista incluía la subida del IPC en las tasas, un 3,4% y un 10% en el caso de la basura. El asunto quedó sobre la mesa. Según explica el portavoz de Izquierda Unida, Constantino García, toda la oposición iba a votar en contra. Izquierda Unida propuso como alternativa que se suba el mismo IPC con el que el Gobierno del Estado actualizará las pensiones y salarios, que será del 1%. Finalmente, se decidió posponer el asunto para intentar llegar a un acuerdo entre todas las partes. A mediados de noviembre se celebrará una reunión para tratar sobre ello. Yo dije que tampoco iba a aprobar la propuesta de la señora alcaldesa, que comprendía que el Ayuntamiento de Franco necesitaba ingresos y que necesitaba generar una serie de ingresos que compensen los gastos de los servicios, y para mantener los servicios todos tenemos que cooperar para tener unos servicios de calidad, ¿no?, dentro del concejo, pero que en la situación que estamos no es viable subir un 3,4% a los ciudadanos y un 10% la basura, que creía que lo que debíamos actualizar los impuestos era con el mismo IPC que va a utilizar el Gobierno de la Nación para subir las pensiones y los sueldos, que la propuesta que se hace desde el Gobierno central es un 1% y que admitía ese 1% de subida, pero no más subida, ¿no? Y hacía también la propuesta de que, en tiempos de bonanza, pues se tomó la decisión de crear un servicio como es el de la recogida de la basura pesada gratuito, y que ahora ese servicio debemos, cuando solicitamos ese servicio, contribuir al sufragar los gastos del servicio de la recogida pesada, y que hay que llegar a un acuerdo y establecer el cobro de ese servicio, ¿no? Con el tema de la basura pesada, pues también comentaba que tenemos que trasladar a los ciudadanos que nadie quiere que le suban los impuestos, y la fórmula para no subir los impuestos a los ciudadanos es que reciclemos, que los ciudadanos del Concejo de Franco seamos responsables y que generemos menos cantidad de basura, con lo cual el recibo de la basura será menor, ¿no? También nos manifestaba la alcaldesa después, pues, que desde Cogersa se estaba estudiando, pues, para el próximo año el bajar los costes que se le cobran a los ayuntamientos por la basura, y teniendo en cuenta que Cogersa ahora mismo tiene un superávit importante, todos debemos hacer un esfuerzo, ¿no? La alcaldesa, en vista de la situación, pues tomó, desde mi punto de vista, acertadamente la decisión de intentar consensuar, tomando todas las propuestas de los distintos grupos, llegar a un acuerdo lo más mayoritario posible para la actualización de las tasas, ¿no? Y con eso se nos convoca a una reunión previa al próximo pleno, pues para intentar llegar a ese acuerdo. Esa es la situación. La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, señala que se habían mantenido varias reuniones en las que el equipo de gobierno informó de la propuesta de subida de tasas a la oposición. Añade que la subida del precio de los servicios ya se ha repercutido al ayuntamiento, por lo que es necesario actualizar las tasas. La oposición pretendía votar en contra y tanto Foro como Izquierda Unida tenían propuestas alternativas. El 13 de noviembre se celebrará una reunión en la que se espera llegar a acuerdo con los grupos municipales. Iniciamos, pues hace 2 semanas con una primera reunión donde, pues le presentaba en este caso a todos los concejales reunidos en una propuesta donde establecíamos, en primer lugar, las directrices que marcaba el plan de ajuste que tenemos aprobado, que fue aprobado por la oposición en el mes de marzo, y por otra parte, pues teníamos una propuesta de subida que era la previsión del IPC, ¿no? 3,4. Insistí en ese momento en que como tal, como propuesta que era, que podíamos hacer las modificaciones que consideraban. Lo que sí les insistía a los concejales, y volví a insistirlo en la comisión informativa y lo insistí en el pleno también, que lo que no podemos hacer es congelar las tasas, ¿no? Sobre todo porque, pues realmente tenemos una subida de IVA que ya se ha trasladado en las facturas que tiene que pagar el ayuntamiento de los diferentes servicios, a Asturagua, Cogersa y las diferentes empresas, y después, por otro lado, porque pues se va perdiendo poder adquisitivo, lo que genera un mayor déficit de los servicios, ¿no? El Partido Popular planteó votar en contra de la subida por una mala situación de los ciudadanos, que eso lo compartimos totalmente.
Está claro que es así, pero bueno, nuestra obligación es velar por las cuentas municipales. Foro Asturias en este caso hacía otra propuesta, por ejemplo, utilizar el IPC de Asturias, utilizar otro porcentaje diferente. Izquierda Unida, pues bueno, lo compartía en parte, pero también consideraba que no superar la propuesta que hay de subida de las pensiones y después otra serie de medidas, ¿no? Ante eso, y para evitar pues una toma de decisión que nos llevara a errores, pues entonces lo que planteamos fue dejarlo sobre la mesa y llegar a una propuesta conjunta de una subida razonada, ¿no? Una subida donde por un lado conjuguemos la mala situación que estamos viviendo, pero desde luego lo que no podemos también es generar una deuda mayor, bueno, pues dada la situación estable que tenemos ahora mismo, ¿no? Tenemos una reunión el próximo 13 de noviembre donde espero limar estas diferencias que creo tenemos y llegar a un punto de encuentro y que aprobemos unas tasas municipales que compensen un poco esta subida, sobre todo subida del IVA que pueda haber, al menos también que compense esos déficits que se generan y que la ley nos obliga a los ayuntamientos